¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en otra edición más de Fronteras de la Mente. Bueno, hoy realmente vamos a presentar un programa un poco diferente, un poco fuera de los parámetros de este programa, de este segmento, porque nos han caído en la mano, nos han llegado a nuestra atención una serie de comunicaciones de varios místicos cristianos, católicos, evangélicos, inclusive hasta un místico hindú, que están pidiendo una campaña intensa de oración y de intercesión por los Estados Unidos de Norteamérica. Aparentemente todo este ciclo electoral y preelectoral ha creado una situación, pudiéramos describirla como de desorden o desequilibrio energético en nuestro país. Hay demasiado odio, demasiada ira acumulada, demasiada polarización en los barrios, inclusive dentro de las propias familias, gente enfrentada unas con otras, personas que hasta hace poco tenían una excelente relación mutua y hoy están enfrentados por el asunto de la política. Y todo parece indicar que más allá del día 3 de noviembre, que es el día en que caduca el ciclo electoral, continuará esta polarización, porque evidentemente se está jugando tanto, hay tanto sobre la mesa, que uno de los dos bandos que pierda la elección no va a quedar satisfecho, no va a quedar contento, como tal vez en el pasado ha ocurrido cuando un partido pierde, pues el otro partido acepta la derrota, pasa a la oposición y comienza a reagruparse para el próximo momento electoral 4 años después. Pero en este año de elecciones 2020 hay demasiada polarización y división en la sociedad americana y dentro de las propias familias. Entonces nos imaginamos que estas profecías, estas visiones, estos pedidos o recomendaciones de estos místicos, de cierta forma tienen una base real en cuanto a que el país está viviendo una efervescencia y un momento único en su historia, y no quisiéramos que esto degenerara en un caos, en un desorden, en disturbios violentos que puedan provocar derramamiento de sangre o enfrentamientos violentos en nuestras ciudades. De hecho, ya este año y el año anterior hemos visto por asuntos de orden público, cuando la policía ha tenido que dar muerte a alguien o cuando la policía ha dado muerte a alguien de una manera injusta o de una manera verdaderamente que se podía haber evitado, hemos visto unos enormes brotes de violencia que trascienden el incidente en sí y llegan a veces a destruir con incendios y con vandalismo una gran cantidad de comercios de propiedad privada de dueños que absolutamente nada tienen que ver o nada tuvieron que ver con el incidente que provocó la muerte de alguien de una manera inocente o tal vez de una manera justificada. Entonces hoy queremos enfatizar a ustedes la necesidad de orar, la necesidad de comunicarnos con la divinidad, cualquiera que sea su Dios, comunicarnos con el poder celestial, con el poder divino, para pedir misericordia, para pedir gracia, para pedir bondades, que se abran las compuertas del cielo y pueda venir una ola de energía divina sobre los Estados Unidos de Norteamérica, sobre cada uno de nosotros, sobre los electores que están tomando una decisión importante, los políticos que se están enfrentando en diferentes contiendas, para que una vez que termine la elección, los que pierdan, pues trabajen con los que ganaron en bien de la nación y en bien de todos nosotros. Y como estamos hablando de este proceso, que tal vez para muchas personas no es algo común, la oración, pues yo creo que habría que empezar por definir qué cosa es la oración. Y en el caso nuestro, que somos católicos, cristianos católicos, pues tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras para averiguar qué cosa es la oración. Y la oración es algo muy sencillo, es simplemente la comunicación que parte de un ser humano hacia Dios para abrir un canal de comunicación. Me gusta de vez en cuando recurrir a un símil o a una analogía, cuando las cosas son un poco complicadas de explicar, y de esa forma pues es mucho más fácil explicar y poder traspasar la explicación de forma que se entienda
coherentemente. Imaginemos que a nivel celestial, y después les voy a explicar cómo hemos llegado a esa conclusión, porque esto no es algo que nace de nuestra propia mente, ni siquiera sacado de un libro, sino que hay evidencias empíricas que lo demuestran. Pero eso un poquito más adelante en el programa. Imaginemos que estas gracias, estas energías divinas, estas energías sobrenaturales que están a disposición nuestra, se encuentran en un mundo invisible, en un mundo espiritual, porque para los cristianos tenemos lo que es el credo. El credo dice el mundo visible y el mundo invisible. Hay muchas cosas que no vemos, por ejemplo, la atmósfera no la vemos, no vemos el oxígeno, ni el hidrógeno, ni el nitrógeno, respiramos oxígeno, no vemos la gravedad es la que hace que las cosas caigan hacia abajo, pero tampoco vemos las ondas electromagnéticas. Mi voz está llegando a ustedes, si es a través de la radio, a través de ondas invisibles que viajan por el aire. Y si es a través de la internet, pues evidentemente a través de unos impulsos electromagnéticos que también son invisibles a nuestra vista. Las ondas de telefonía celular, nadie las puede negar porque usamos el teléfono a diario y sin embargo no las vemos. Entonces también tenemos que aceptar de que hay a nivel espiritual ciertas energías, ciertas vibraciones en nuestro mundo invisible que nos afectan de una forma o de otra, o para bien o para mal, dependiendo del tipo de energía de que estemos hablando. Entonces imaginemos, para los efectos de la conversación, que toda esta energía universal que procede de Dios es como el agua que está contenida en un gran acueducto. Usted llega, después de estar caminando 3 días bajo el sol, con una sed tremenda, a un gigantesco acueducto. Pero el acueducto está completamente hermético y a través de unos grandes cristales gruesos, de grueso espesor, usted puede ver el agua del otro lado, pero no la puede tocar, no la puede acceder, porque está aquello completamente hermético. Esa agua, pudiéramos imaginar, es la gracia divina, la gracia celestial. Pero ¿cómo la traemos a nosotros? Bueno, entonces, en el ejemplo que estoy poniendo, la persona sedienta que quiere tener un poco de esa agua, tiene que darle vueltas a ese edificio, a ese gran acueducto, hasta encontrar una llave que pueda abrir para que el agua comience a fluir. De lo contrario, no importa cuánta agua hay, el sediento se va a quedar sediento porque no tiene forma de comunicar el líquido con su boca. Entonces, en el campo espiritual, esta energía, esta gracia divina, esta misericordia de Dios, llamémosle como cualquiera de ustedes quiera llamarle, un católico ya la llamaría de una forma, un evangélico tal vez la llamaría de otra, personas que creen en otras religiones, pues la llamarían de otras formas, pero en esencia es lo mismo, es lo que procede de la divinidad y que nosotros a nivel espiritual necesitamos para nuestra vida, para ordenar todo este caos y este desorden que está a nuestro alrededor. Toda esta división, todo este desorden natural, lo podemos ordenar simplemente si canalizamos estas energías divinas hacia nuestro mundo y hacia nuestro plano. Pero tenemos que abrir la llave para que el fluido llegue, de lo contrario no viene. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la oración. La oración se dice en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en la Torá de los judíos y en otros libros sagrados, por ejemplo, el Corán, que la oración la inicia el hombre y es un pedido a Dios para que Dios lo escuche y entonces le envíe estas gracias. Y la oración, evidentemente, tiene diferentes manifestaciones. La persona que ora repetitivamente se aprendió una oración como si fuera una poesía y la está rezando, pero su mente está en el supermercado o su mente está en un balance de la cuenta del banco y sigue repitiendo la oración, pero su mente está absorta en otro tipo de cosas, evidentemente va a abrir un conducto muy pequeñito, muy estrechito, y la gracia que va a fluir por ese conducto es mínima porque la oración prácticamente no ha tenido efecto. Cuando entramos en una meditación más profunda, más sentida, algunos dicen una oración del corazón, una oración realmente con sentimiento, un pedido
que no tiene que ser ni siquiera repetitivo de una oración aprendida que otra persona haya escrito, sino simplemente una conversación con el Ser Supremo. Entonces, a partir de ahí, el caudal de comunicación se empieza a ensanchar, se empieza a abrir y la gracia divina comienza a fluir con mayor capacidad. Y evidentemente hay personas que tienen una capacidad muy grande de poder concentrarse durante la oración, y es lo que llamamos la mística ascética. Son personas que han logrado un grado de oración tan profundo que inclusive producen hasta fenómenos inexplicables y que desafían las leyes naturales. La historia del cristianismo está plagada de ejemplos de personas que han orado tan profundamente que han logrado romper las leyes naturales. Por ejemplo, después que Jesucristo resucitó, se dieron muchos casos de seguidores de Cristo, de los apóstoles de la primera iglesia y de las generaciones que vinieron después, que tenían la capacidad de curar enfermedades de forma instantánea, inclusive resucitar personas que han muerto o que habían muerto, detener desastres naturales como un huracán o un tornado. Y tenemos muchísima data demostrada con testimonios de místicos que en una profunda oración comenzaban a levitar. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, y el sacerdote italiano Padre Pío de Pietrelcina, cuando oraban con gran profundidad, comenzaban a levitar, o sea, comenzaban a ascender en contrariedad o en contradicción a las leyes de la gravedad. Y algunos místicos oran de tal forma que inclusive empiezan a emanar una luz iridiscente, una luz que viene de adentro de su cuerpo hacia afuera, como si tuvieran una batería interna. Hay un caso de un sacerdote, de un santo de la Iglesia Católica, llamada José de Cupertino. José de Cupertino oraba tan profundamente que prácticamente volaba, y volaba delante de la gente. Cientos de personas lo vieron en esta situación, cuando caía en ese trance de mística ascética, de profunda oración. Entonces, la oración, ya más o menos hemos explicado qué cosa es un pedido que inicia el ser humano a la divinidad, para que la divinidad atienda ciertas cosas, ciertos requisitos, ciertas necesidades, ciertos deseos que el ser humano expresa mediante este pedido. No todos los pedidos son atendidos, porque a veces nuestros pedidos están en abierta contradicción a la voluntad del Ser Supremo, pero ya más o menos entramos, hemos agotado lo que es esta parte del programa para explicar qué es la oración. Los místicos contemporáneos nos están pidiendo que oremos por los Estados Unidos, que oremos por la paz del país, que oremos por la tranquilidad de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, para que el proceso electoral, igual sea antes del 3 de noviembre o después del 3 de noviembre, sea lo más pacífico posible, lo menos traumático posible, y que esa paz, esa energía sobrenatural, venga en forma de un bálsamo de paz que tranquilice a las personas que están de cierta forma excitadas o alborotadas por lo que se está viviendo, por esta efervescencia política que ha creado verdaderas lagunas de enfrentamientos y de iniquidad en nuestro pueblo. Les había dicho anteriormente que ¿cómo sabemos esto? Bueno, muchas personas lo saben por fe. Por fe, pues aceptan que lo que yo les estoy diciendo es cierto, porque lo han leído en las Sagradas Escrituras, porque lo han leído en los libros sagrados, en la Torah, en el Corán, y lo creen simplemente porque lo creen, porque los profetas y las personas que fueron inspiradas por Dios a través de su Espíritu Santo escribieron esos libros sagrados, y esa palabra santa está ahí en esas escrituras, y mucha gente la acepta ciegamente por fe. Pero también la podemos demostrar a través de vivencias y experiencias que algunos seres humanos han tenido la oportunidad de atravesar. Por ejemplo, hace aproximadamente unos 50 años, 48 años, un médico americano, psiquiatra americano llamado Raymond Moody, comenzó unas
investigaciones muy interesantes de entrevistar a personas que habían tenido una muerte clínica, una muerte física, producto de un accidente o de un infarto o una parálisis en el medio de una cirugía, y tenían una muerte clínica. ¿Y cómo se define una muerte clínica? Pues hay un cese absoluto de actividad cardiovascular, un cese absoluto de actividad neurológica. El cerebro se paraliza y el sistema cardiovascular se paraliza. Y después de ciertos minutos, los médicos pueden certificar la muerte clínica. Cuando eso ocurre, inmediatamente viene un deterioro de las neuronas y al cabo de cierto tiempo ya el cerebro es inútil porque ha perdido el flujo sanguíneo y se descomponen sus conexiones neuronales. Sin embargo, Raymond Moody pudo identificar un número de personas que, aunque habían estado 15, 20, 25, 30 minutos clínicamente muertos, certificados como cadáveres por los paramédicos y los cirujanos que estaban con ellos, luego regresaron a la vida. Y al regresar a la vida, estas personas todas tuvieron una experiencia extraordinaria y profundamente impactante en el otro plano. Todos hablaron de que se desprendieron del cuerpo, podían ver y escuchar, o sea, retenía el alma los 5 sentidos. Podía escuchar, podía ver lo que estaba pasando en el quirófano o lo que estaba pasando en la carretera donde había ocurrido el accidente, o podían ver el cuerpo de una persona que había tenido un infarto en su casa mientras llegaban los paramédicos y el cadáver estaba sobre la sala y el alma de esa persona estaba flotando y estaba observando todo y escuchando todo, inclusive podía viajar a otros lugares. Y Raymond Moody empezó a hacer una investigación que hasta hoy es la más extensa que se ha logrado hacer. Hay más de 30.000 entrevistas que este médico, que todavía vive, ha realizado de personas que han tenido una muerte clínica. Y todos explican más o menos lo mismo. Se desprendieron, fueron al más allá, vieron muchos de ellos a sus seres queridos, otros tuvieron contactos con ángeles, algunos tuvieron contacto con Jesucristo, pero todos explican cómo es el proceso de la oración y cómo la oración, que para muchos de nosotros pudiera ser algo verdaderamente incomprensible o tal vez un concepto abstracto, la oración en el otro plano es algo profundamente real, tangiblemente real. La oración, y se lo tengo que explicar con palabras de este plano porque yo no he tenido esa experiencia, simplemente les estoy relatando las vivencias de estas personas. La oración es como si del otro lado tuviéramos un lugar lleno de un humo de diferentes colores. En ese humo hemos mezclado humo verde, humo rojo, humo azul, humo amarillo, humo blanco, humo dorado. Vamos a imaginar que es así para podernos entender, para podernos explicar. Entonces, de pronto yo quiero orar por mi papá que está en otro país, o por un hijo que está en otro país. Y yo empiezo a orar pidiéndole a Dios que bendiga a esa persona y que le proporcione lo que esa persona necesita. Puede ser que le dé salud ante una enfermedad o que le dé un trabajo porque no lo tiene. Y entonces estas personas que han fallecido nos explican que en el momento que alguien comienza a orar, digamos que el humo dorado empieza a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar y se dirige a gran distancia hasta donde está la persona por la que estamos orando. Y esa persona empieza a recibir en su alma y en su espíritu el beneficio de esa oración que un familiar está originando a una enorme distancia. Esto es complicado, pero al mismo tiempo no lo es. En otras palabras, vamos a llevarlo al plano más práctico y más tangible que todos podemos entender. Yo tomo mi teléfono celular. Es más, lo voy a tomar. Tomo mi teléfono celular. Marco un número. Y dentro de un estadio donde hay 70.000 personas viendo un juego de fútbol, solamente le va a sonar el teléfono a la persona a la que yo llamé, pero no a los que están alrededor. Y la oración es algo así. Si yo empiezo a orar
por un hijo, por un amigo, por un hermano, por mi padre o mi madre, ante una situación de enfermedad o de peligro o de falta de empleo. Aunque esa persona esté rodeada de 60 o de 100 otras, el efecto de la oración va a ser exclusivamente hacia ella, independientemente de dónde se encuentre en el planeta Tierra. Puede estar en Australia y yo puedo estar en Nueva York, o esa persona puede estar en Caracas y yo puedo estar en Miami. Y la oración la va a recibir. Cuando es hacia una persona, cuando es hacia una nación, entonces el efecto vibratorio que se crea es para todo el colectivo por el cual se está pidiendo. Y por ejemplo, hay libros, les voy a mencionar 3 libros de 3 médicos que tuvieron experiencias de muerte en sus propios cuerpos. Estuvieron muertos 20, 30, 35 minutos, resucitaron, quedaron tan impactados que cada uno de ellos escribió un libro. Está el caso del doctor Eben Alexander, un cirujano del cerebro de la Universidad de Harvard. Está el caso de la doctora Mary Neal, una cirujana de la columna vertebral. Y el caso de un médico anestesiólogo de una universidad de California de origen indio, que es Rajiv Bharti. Cada uno, en diferentes momentos y por diferentes circunstancias, fallecieron. Regresaron a la vida y como científicos y médicos quedaron tan impactados que cada uno escribió un libro y de ahí sacamos estas experiencias tan profundas. Hacia el año 1940, una mujer nacida en Rusia, de la familia de la dinastía de los Romanov, que fueron los últimos emperadores rusos que fueron depuestos o fueron sacados del poder con la revolución de los comunistas en 1917, esta muchachita de niña fue llevada a Hungría. Se llamaba Fanny Mosayeva. Y Fanny Mosayeva ya de adulta se casó con un diplomático inglés que era parte de las Naciones Unidas o de la Liga de las Naciones, que fue la organización previa a las Naciones Unidas. Y un día, mientras su esposo estaba en la India de viaje, ella murió de un infarto. La llevaron a la morgue para esperar a que el esposo regresara para hacerle el funeral y la tenían en la morgue metida en hielo. Y estuvo 9 días el cadáver en la morgue y cuando el esposo regresó, que estaban preparando el funeral, de pronto el cuerpo de Fanny Mosayeva resucitó. 9 días muerta. Y resulta que Fanny Mosayeva escribió un libro, Mi sueño letárgico de 9 días. Y en este sueño explica exactamente cómo es el proceso de la oración en el más allá. Las palabras de ella, por supuesto, son mucho más profundas, mucho más detalladas que las que yo puedo dar en este breve programa. Pero el punto a donde voy es que es importantísimo no tomar esto como una superchería o como algo a la ligera. Tiene un efecto extraordinario en la medida en que oramos con mayor profundidad, con mayor sentimiento, con mayor intensidad de corazón y de mente, con mayor concentración, poniendo toda nuestra concentración por lo que estamos orando, mayor es el caudal que se abre para que pueda fluir la energía divina hacia lo que nosotros queremos afectar con nuestra oración. Sea un país, sea evitar un huracán, evitar una catástrofe, que se apague un incendio en California, por ejemplo, o que termine una situación de falta de paz o de violencia en una calle o en una ciudad o en una familia. Podemos influenciar eso. Ahora, si hay 2 personas orando por la misma intención, evidentemente el doble de energía fluye. Si hay 3 personas, mucho mejor. Es de una manera mucho más, muy similar a cuando estamos tratando de levantar algo muy pesado o empujar un automóvil. Si lo estoy tratando de levantar o de empujar yo, pues solamente tengo mi fuerza para hacerlo. Pero si vienen 10 o 20 amigos, evidentemente entre 10 podemos cargar un sofá con mayor facilidad que una sola persona. O podemos mover un automóvil que está atascado, podemos sacarlo entre 10 personas con mayor facilidad que si lo hacemos 1, 2 o 3 nada más. Entonces la oración colectiva es lo que en este momento estamos pidiendo por los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo le pido a cada persona de este programa que nos escucha a través de la internet o a través de la radio, independientemente si lo está escuchando antes del 3 de noviembre, antes de que se cierre el ciclo electoral o después del 3 de noviembre, para que haya un proceso
de conformidad, de sanación, de estabilidad y de paz en la sociedad americana. Oremos a Dios Todopoderoso. No importa si usted es judío, si es hindú, si usted es musulmán, si usted es católico o evangélico, no importa. Oremos a Dios para que derrame torrentes de paz y de misericordia sobre nuestro país, para que nuestro país sea bendecido con el Espíritu Divino, el Espíritu de paz, el Espíritu de amor, el Espíritu que todo lo puede, que todo lo calma, que todo lo transforma. Lo necesitamos, créanme que lo necesitamos. Hemos visto brotes de violencia que han afectado a 140 ciudades de la nación. Se han destruido más de 2.000 edificios, casi todos comerciales, mediante incendio y vandalismo. Los daños están cifrados entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Hay dueños de empresas que lo han perdido todo, sin tener absolutamente ninguna culpa, con un incidente que se haya producido con la policía. Y han venido vándalos y en un acto de una manifestación de protesta le han incendiado el negocio y han dejado al dueño en la ruina y a decenas de empleados sin trabajo. Para evitar eso, para evitar que nuestro país descienda en una espiral de violencia, oremos a Dios Todopoderoso, donde quiera que usted me oiga, en el día que sea, antes o después de que terminen las elecciones. Oremos por nuestra nación, por los Estados Unidos, por los gobernantes, por los que ganaron las elecciones y por los que las perdieron, por los que votaron por los ganadores y por aquellos que votaron por los candidatos derrotados, porque al final todos vivimos en esta gran nave que necesitamos llevar a puerto seguro y que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Oremos incesantemente a Dios y que Dios me los bendiga a ustedes por estar nuevamente en contacto con Fronteras de la Mente.